Previamente al estudio del derecho de familia, es importante realizar algunas consideraciones sobre el derecho civil. El derecho civil es una rama del derecho privado y este último se refiere al estudio y a regular la conducta de los particulares. El derecho civil es el conjunto de disposiciones legales, principios, doctrinas e instituciones que regulan las relaciones cotidianas u ordinarias del ser humano como miembro de una familia, como integrante de una sociedad y de forma individual. También merece importancia hablar sobre la persona. La persona se puede conceptualizar como el sujeto de derecho. En otras palabras, es el ser humano que tiene derechos y obligaciones. Dentro de la doctrina se identifican dos clases de personas: las personas individuales y las personas colectivas. Las personas individuales también se les conoce con el nombre de personas físicas y personas naturales. Las personas individuales son el sujeto de derecho, es decir, el ser humano que tiene derechos y obligaciones. Las personas colectivas también se les conoce con el nombre de personas jurídicas, abstractas, morales, sociales, colectivas. Estas se pueden conceptualizar como la agrupación o la colectividad de personas individuales que se unen para la realización de un fin determinado. Ese fin puede ser lucrativo y no lucrativo. Las personas gozan de ciertos atributos. Dentro de ellos podemos señalar los siguientes: la personalidad, la capacidad, el domicilio, el nombre, entre otros. Hablemos sobre la personalidad. La personalidad es la investidura jurídica que tiene la persona para participar en relaciones jurídicas. En la doctrina se exponen diversas teorías que explican cuándo comienza la personalidad. Dentro de estas teorías encontramos la teoría de la concepción, la teoría del nacimiento, la teoría de la viabilidad y la teoría ecléctica. La teoría de la concepción afirma que la persona goza de personalidad cuando es concebida. La teoría del nacimiento sostiene que la persona goza de personalidad cuando nace, es decir, cuando es expulsada del claustro materno. La teoría de la viabilidad indica que la persona goza de personalidad siempre y cuando nazca viva. Y la teoría ecléctica dice la doctrina que es la conjugación o la integración de las tres anteriores. Para tal efecto, el Código Civil, Decreto Ley 106, en su artículo número 1, dice: la personalidad civil comienza con el nacimiento y termina con la muerte. Sin embargo, al que está por nacer se le considera nacido para todo lo que le favorece, siempre que nazca en condiciones de viabilidad. De la lectura del artículo 1 del Código Civil se infiere entonces que la teoría que se sigue ordinariamente es la teoría ecléctica. Ahora hablemos sobre la capacidad. La capacidad es la aptitud para ser sujeto de derecho. En la doctrina se reconocen dos clases de capacidad: la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. Se dice que la capacidad de goce se conoce con el nombre de capacidad de derecho. Esta capacidad es la aptitud que tiene la persona para ser sujeto de derecho desde que nace. Y la capacidad de ejercicio, también conocida como capacidad de obrar o de hecho, esta capacidad se adquiere al llegar a la mayoría de edad, es decir, a los 18 años. Para tal efecto, el artículo número 8 del Código Civil
Dice, artículo 8. La capacidad para el ejercicio de los derechos civiles se adquiere por la mayoría de edad. Son mayores de edad los que han cumplido 18 años. Los menores que han cumplido 14 años son capaces para algunos actos determinados por la ley. Nótese que este es el fundamento legal para la capacidad de ejercicio. En ese orden de ideas, la capacidad de goce se tiene entonces cuando se nace y la capacidad de ejercicio cuando se llega a los 18 años de edad, lo cual implica que la persona, cuando es menor de edad, debe de actuar por medio de su respectivo representante legal, y la persona, cuando llega a los 18 años de edad, ya puede actuar por sí mismo, salvo que la persona tenga dificultad para poderse desenvolver, háblese que sea incapaz, pero esa incapacidad debe de ser declarada por un juez para que así una persona mayor de edad y que no puede valerse por sí mismo sea afectada o vulnerada en sus derechos y en sus obligaciones. En ese orden, entonces es importante que un menor de edad actúe por medio de su representante legal y el mayor de edad actúe por sí solo, excepto cuando éste no puede hacerse valer por sí mismo. Pero aclaro, es importante que la persona, en cuanto a esa imposibilidad de desarrollo como tal, sea declarado por un juez para que no le sea afectado. También es preciso mencionar lo referente al nombre. El nombre es un atributo de la persona, el nombre sirve para identificar a la persona, el nombre sirve para separarla o identificarla dentro de una sociedad. El nombre es oponible erga omnes, es decir, oponible frente a los hombres. El nombre es exclusivo, es decir, solamente le pertenece a la persona que le ha sido asignado. En cuanto a cómo se compone el nombre, podemos indicar que el nombre está integrado por nombre propio y apellidos. El nombre propio también se le conoce como nombre de pila y los apellidos también son conocidos como patronímicos. En ese sentido, en cuanto a la identificación de la persona, el artículo del Código Civil, específicamente el artículo 4, dice: la persona individual se identifica con el nombre con que se inscriba su nacimiento en el registro civil, el que se compone del nombre propio y del apellido de sus padres casados o del de sus padres no casados que lo hubieren reconocido. Los hijos de madre soltera serán inscritos con los apellidos de ésta. Los hijos de padres desconocidos serán inscritos con el nombre que les dé la persona o institución que los inscriba. Nótese que de esta lectura se desprende lo siguiente: la persona debe de tener un nombre propio. No dice la cantidad de nombres propios, es decir, la persona puede tener 1, 2, 3, 4, los que así se decida. Y lo que sí indica y regula el artículo 4 del Código Civil es en cuanto a la conformación de los apellidos o patronímicos, y estos se van a conformar por los apellidos de los padres casados, es decir, ante la existencia del matrimonio, de los padres no casados, o sea, una vida en común, los hijos de madre soltera y los hijos de padres desconocidos. Entonces acá en el artículo 4 del Código Civil es claro en indicar cómo se compone el nombre y cómo se va a conformar los apellidos, y en ese sentido es importante mencionar que la persona entonces se debe de identificar
tal y como quedó inscrito su nacimiento en el registro civil. Ahora bien, cuando la persona utiliza de manera incorrecta, de manera incompleta su nombre, es importante que esto no tienda a ocurrir, pues de lo contrario, la persona debe de realizar una identificación de persona, y esta identificación de persona va a ser necesario entonces que la persona acuda ante un profesional del derecho, específicamente a un notario, para que este profesional redacte una escritura pública mediante la cual haga constar que la persona utiliza nombres diferentes al que aparece inscrito en su partida de nacimiento. Por ejemplo, Juan Alberto Vázquez, Juan Alberto B, Juan A. Vázquez, J. Alberto Vázquez, J. A. Vázquez. Nótese que acá esta persona, como Juan Alberto Vázquez, así aparece inscrito en el registro civil. Sin embargo, él, dentro de su cotidianidad de vida, él viene y utiliza nombres a su manera, a su estilo de ser, y entonces estas denominaciones, estos nombres que él ha estado utilizando de forma distinta a su nombre con el que está inscrito su nacimiento, ya lo hace otra persona jurídicamente hablando. Y entonces, para que jurídicamente sea reconocido esos otros nombres, es indispensable que se atienda a la identificación de persona, y para tal efecto me voy a permitir dar lectura a lo que en la parte conducente del artículo 5 del Código Civil se señala, y dice: el que constante y públicamente use nombre propio o apellido distinto del que consta en su partida de nacimiento, o use incompleto su nombre, u omita alguno de los apellidos que le corresponden, puede establecer su identificación por medio de declaración jurada hecha en escritura pública por la misma persona si fuere mayor de edad, o por sus padres que ejercieren la patria potestad. También podrán hacerse por cualquiera que tenga interés en la identificación conforme el procedimiento establecido por el Código Procesal Civil y Mercantil. También es de mencionar que cuando la persona no le es de su agrado el nombre con el que aparece inscrito en el registro civil, éste podrá realizar un cambio toda vez y cuando se sujete al procedimiento que la ley establece. Ahora bien, hablemos sobre el domicilio. El domicilio es el ámbito territorial, o como otros autores señalan, es la circunscripción departamental dentro de la cual la persona lo establece para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. Nótese acá que se menciona ámbito territorial o circunscripción departamental. Esta expresión, circunscripción departamental, es aceptable sobre la base que el país de Guatemala está dividido en departamentos y municipios y otras formas de ordenamiento territorial. También es importante que para que exista un domicilio deben de concurrir ciertos elementos, como es el elemento intencional, el elemento espacial, el elemento temporal. El elemento temporal, según nuestra legislación civil sustantiva, se requiere un año. El elemento espacial, el área geográfica, y el elemento intencional, el ánimo de permanencia. Dichos elementos nosotros los podemos identificar y señalar en el artículo 32 y 33 del Decreto Ley 106. Cabe mencionar también que el tema del domicilio en nuestro Código Civil aparece desarrollado del artículo 32 al artículo
41. Con estos atributos que hemos señalado respecto a la persona, vamos a hacer las siguientes acotaciones. Hemos dicho que el derecho civil se encarga del estudio de lo más ordinario del ser humano. Y cuando hablamos dentro de esas esferas en las cuales se desenvuelve, entre ellas, en el seno familiar, en una familia, ahí podemos rescatar la importancia del derecho de familia. Cuando nosotros mencionamos lo referente a la identificación de la persona, como es el nombre, y particularmente cuando dijimos la forma de cómo se integran los apellidos de la persona, pudimos escuchar y podemos destacar en uno de esos aspectos que dicen de los padres casados: resáltese la institución del matrimonio, y esta es una institución que se le ubica dentro del derecho de familia. También pudimos escuchar, y a través de la lectura del artículo 5 del Código Civil, cuando menciona que la identificación de la persona, particularmente del menor de edad, se debe de realizar por medio del que ejerce la patria potestad. Acá estamos haciendo alusión a una institución más que está dentro del derecho de familia, como es la patria potestad. Cuando nosotros nos hemos referido a los atributos de la persona, hicimos alusión en cuanto a esa capacidad, y esa capacidad entonces la tienen las personas según su edad. Es decir, que cuando se nace se tiene la de goce, y cuando se llega a los 18 años de ejercicio. También es de resaltar lo referente al domicilio, porque toda persona tiene un lugar para ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones, y que toda persona, para poderse desenvolver en el ámbito jurídico, debe de gozar de personalidad. Es importante que las personas se desenvuelvan, se den a conocer a través de esas sus habilidades, esas destrezas que poseen, y eso es a lo que nosotros le llamamos capacidad. Y entonces algunos de ustedes podrán hacerse alguna de estas interrogantes. El derecho civil, entonces, ¿en qué rama del derecho tradicionalmente lo vamos a ubicar? Sobre la base que el derecho se divide en derecho público y derecho privado. La respuesta sería dentro del derecho privado. Otra de las interrogantes podría resultar: ¿se puede cambiar una persona el apellido? La respuesta es sí, porque los apellidos constituyen una parte integral del nombre. Claro está que el hecho que se cambie los apellidos la persona, eso no va a implicar que la persona pierda su filiación. Nótese acá que acá hay otra institución del derecho de familia, como es la filiación. También podría resultar la interrogante: ¿puedo cambiar de domicilio cuando yo lo considere? Sí, sobre la base que la persona va a seleccionar según sus actividades su lugar para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. También, mire, pero resulta que hay una persona que tiene 18 años y usted afirma que él ya tiene capacidad de ejercicio y entonces ya se puede valer por sí mismo. Es correcto, pero si la persona tiene dificultades en su desenvolvimiento, es decir, es incapaz, no puede valerse por sí solo, es necesario que esa persona, para que no se le vaya a vulnerar en sus derechos
y en todo caso no vaya a dejar de cumplir con sus obligaciones, esa incapacidad la debe declarar un juez y así no vaya a vulnerársele o afectársele a la persona como tal. En tal sentido, hemos hecho algunas acotaciones sobre aspectos muy generales que nos van a ser de importancia para el abordaje del derecho de familia. Y acá le invito a que usted pueda seguir estos videos en YouTube a través de mi canal, en el cual aparezco como Lick Edson Bautista, y si usted desea puede suscribirse a mi canal para futuras notificaciones de videos que se estarán subiendo.